tal? ¿Cómo estás? Seguro que muy bien. Yo también estoy de maravilla, más porque hoy es la primera sesión que vamos a tener juntos tú y yo. Y la verdad es que estoy súper ilusionado y emocionado porque vamos a comenzar este gran camino. Entonces, el día de hoy comenzamos con el tema número uno, o cuál es tu propósito de jugar fútbol, ¿no? Antes de todo, antes de que tú recuerdes el por qué le pegaste la primera vez un balón, o que de ahorita salgas a la cancha o salgas al entreno a patear el balón, quiero que antes de todo eso, quiero que te pongas a pensar, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón por la que juegas fútbol? ¿Cuál es la razón por la que realmente te mueve? ¿Qué es lo que te enciende el corazón o las piernas o la mente para poder jugar fútbol? Y no te preocupes, para eso está este primer módulo y lo vamos a descubrir juntos. Bienvenido. Bueno, ¿ya estás listo para poder saber cuál es tu razón? Vamos a empezar a sacar ideas, ¿no? Tú piensa en estos jugadores que tú admiras, estos jugadores que tú ves cada sábado, cada domingo en un partido de fútbol, o cada vez que los sigues en Instagram o en TikTok, ¿no? Tú piensa en ellos y piensa cuál es la razón por la que juegan fútbol. Ellos lo tienen muy claro y ellos seguramente lo descubrieron. Igual y lo descubrieron hace poco tiempo, ¿eh? No creas que esto es algo muy natural, sino, es más, muchos de ellos, o algunos de ellos, posiblemente no lo sepan. Ellos juegan. Aquí lo importante es que tú lo sepas, cuál es tu propósito. Aquí hay una pregunta clave. ¿Sabes por qué realmente lo haces? Y tú sabes por qué es importante tener un propósito y una razón, porque ese propósito es el que te va a jalar así, el que te va, un día que tú estés en la tierra y estés caído, derrotado, esa razón y ese propósito es lo que te va a levantar y te va a impulsar a realmente a tener una mente ganadora y a seguir jugando. Entonces, por eso es súper importante saber el por qué. Y entonces pregúntate, ¿por qué juego fútbol? ¿Qué te impulsa a seguir? ¿Qué te impulsa a seguir adelante? ¿Qué te impulsa a levantarte cada vez que te hacen una falta? ¿Qué te impulsa a dar ese extra? ¿Qué te impulsa a levantarte e ir a entrenar? ¿Qué te impulsa a levantarte a las 6 de la mañana para ir a jugar a 6 grados bajo cero, o a 6 grados, o a 0 grados, o a 35 grados? ¿Qué es lo que te impulsa? Entonces, eso es lo que tú tienes que descubrir, ¿no? Porque ese es el propósito el que te da la fuerza. Tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que me impulsa? Porque alguien te está impulsando, por ejemplo, alguien de tu familia, y créeme que eso pronto te cansarás y ese no es tu propósito. Realmente, mejor pregúntate, ¿por qué juegas? ¿No? ¿Por qué amas el reto de levantarte? ¿Por qué amas el que estar todos los días en los entrenos? Entonces, ese es tu verdadero propósito, ¿no? Entonces, de verdad que, crack, piénsatelo, ¿no? Medítalo, porque, insisto, como ya te lo comenté hace un momento, esto va a ser lo que te va a impulsar a ser mejor, es lo que te va a levantar cuando tú tengas alguna derrota o algún miedo o alguna frustración, ¿no? Entonces, mira, vamos a empezar con un tip y una pregunta. ¿Qué quieres lograr con el fútbol? ¿No? ¿Dónde te quieres ver en 5 años? Entonces, estas preguntas te van a ayudar a mantenerte un poco enfocado en el propósito, ¿no? O sea, y esto te va a empezar a generar esas preguntas. Y precisamente por eso es el tema número uno, porque esto es que tú descubras cuál es tu propósito, ¿no? Y uno de ellos que puede ser enorme, y a mí ese es uno de los que más me gustan, es porque te divierte. Ese creo que es una de las cosas más padres y que de ahí puedes unir ciertas cosas porque te sientes bien con el fútbol, porque te gusta que te admiren, porque te gusta, lo sé, la sensación de ganar. Pero si tú realmente dices, es que me gusta jugar, increíble, increíble. Pero ahí, mira, tú siéntate
y tú dices, ¿qué quiero lograr con el fútbol? Y por ahí empezamos a un poquito a armar un poquito lo que es el propósito. Ahora, vamos a ver cómo vas a aplicar todo esto en tu vida futbolística. Ahí vean los tips, ¿no? Los tips que tú tienes que aplicar para tú encontrar tu propósito. El tip número uno que yo te digo es define tu propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Anótalo, ¿no? Agarra tu blog de notas y piensa, a ver, ¿cuál es realmente mi propósito? ¿No? ¿Cuál es la razón por la que juego fútbol? Eh, Ahora, pueden ser, como ya te lo dije, 20,000 cosas. No importa, no hay ni una buena ni una mala. Inclusive, lo que yo te comentaba, que tú, ¿por qué? Porque te impulsa tu familia, también de ahí puede ser, pero también empieza a poner otras razones, ¿no? Entonces, ese es el paso número uno. Ahora, el paso número dos es visualízalo. Visualiza ese propósito en cada entreno, en cada juego, en cada vez que tú tocas el balón, ¿no? Entonces visualízalo y entonces te va a dar bastante sentido. Llegas no sé, al partido y estás calentando. ¿Cuál es tu propósito? Entonces visualízalo, visualízalo, visualízalo. Entonces tú busca cada situación en la que tú estás relacionado con el fútbol y entonces de esta manera vas a poder empezar a relacionar realmente tu propósito. Ahora el paso 3 es conecta con este propósito. Cada momento que tú estés jugando, cada momento que tú estés eh, con una situación inclusive de derrota o de competencia o eh, de entreno, tú conecta con ese propósito y te darás cuenta que las cosas cambian porque tú vas a decir, mira, wow, y entonces vas a enriquecer ese propósito y ya le vas a dar ahora sí que una cara, ¿no? Y entonces, que antes lo desconocías, el propósito lo tenías ahí olvidado, ¿no? ¿No? O sea, o no sabías de su existencia, pero ahora lo importante es que tú seas consciente de tu propósito y es único, solo tú lo debes de conocer, ¿no? A ver, no es que sea secreto, ¿no? Pero es importante que tú lo sepas, ¿ok? Bueno, les voy a poner en contexto un poquito lo que es esta sección. Ya en los otros módulos iremos un poquito más rápido. Pero en este caso, en esta sección, lo que me gusta es platicarles historias de jugadores como tú, que ahora sí que en las sesiones de coaching que yo tengo con ellos me van contando historias, ¿no? Y yo las he metido en todo este máster online. Para mí me parece algo sumamente importante porque si yo les cuento esta historia, ¿no? O van a poder situarse en ese momento, ¿no? Entonces la verdad que están padrísimas estas historias y estoy seguro que les van a disfrutar, ¿no? Entonces, el día de hoy, como estamos hablando del tema de propósito, vamos a platicar la historia de Ricardo, ¿no? Yo normalmente tampoco, ni digo apellidos, ni digo el equipo, ¿no? Para que no se relacione. Eh, y si es un nombre muy, muy raro, igual ya hasta lo cambio, ¿no? Precisamente para tener confidencialidad en todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces, en este caso sí es Ricardo. Ricardo era un chavo, bueno, es un chavo que tiene aproximadamente unos 15 años y él cambió de equipo, ¿no? Entró a un equipo mucho más competitivo, en donde estaba a nivel nacional, ¿no? Ya estaba en un grupo, y entonces en este equipo iba a diferentes ciudades para poder competir a nivel nacional. Entonces, en este equipo, pues obviamente había mucha competencia, ¿no? Los chavos jugaban muy bien, él también, ¿no? Ricardo él era un medio centro, y entonces él entró en este equipo y empezó, no se sentía muy a gusto, ¿no? Él estaba, obviamente, él traía un estilo de juego, entonces llega todo diferente a un equipo que ya estaba bastante formado, y entonces él empieza a jugar y se empieza a desmotivar, ¿no? Porque como que no encajaba, obviamente había grupitos, él se sentía como que no estaba bien, ¿no? Entonces el entrenador le empieza a dar minutos
y él no se sentía cómodo con el balón, ¿no? O sea, inclusive en los últimos partidos ya hasta se sentía tan desconectado que, que ya no jugaba, ¿no? O sea, hasta él se sentía que, uy, le di muy poquitos toques de balón, no se sentía como que incluido en el equipo, ¿no? Como que todo el mundo jugaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a meterse con temas pues, de frustración, tristeza, se empieza a desesperar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que le empiezan a pasar por la mente. Y entonces, él llega un momento que se empieza o más bien piensa en dejar el fútbol. Dijo, no, es que ya a los 15 años, igual yo veo a otros amigos que ya se han salido del fútbol, creo que están saliendo ya no sé, están yendo al cine, están saliendo con chavas, todo esto, y entonces él empieza a dudar de su capacidad, ¿no? Ahí es cuando entramos en el tema de coaching, porque pues empecé yo a trabajar con él, empezamos a trabajar el tema de propósito. Y él encuentra en el propósito que él de chavito empieza a jugar porque se divertía, ¿no? Y independientemente de las copas, de las medallas, independientemente del sentirse como muy, muy importante dentro del equipo, ¿no? Que era lo que le ocurría en el equipo del escolar, que era como el mero mero, cuando entras de este equipo, pues cambiaron las cosas, como les dije. Entonces, ¿qué ocurre? Que él empieza a ver lo del propósito y se da cuenta que su propósito era la diversión. Y entonces se da cuenta que como que cambia el chip y entonces dije, bueno, voy a intentar y entonces ver de una manera diferente los entrenos. Y entonces con ese cambio de chip, empezó a jugar, ¿no? De una manera como a divertirse. Entonces, ¿qué ocurrió? Es un cambio, pero, o sea, parece hasta tonto, se quita la presión y empieza a jugar y entrenar y entrenar, empieza a divertir, empieza a tocar el balón, realmente lo que amaba, ¿no? O sea, lo que era jugar fútbol. Y entonces él empieza, como les digo, empieza a ser libre, ¿no? Y entonces el entrenador se da cuenta, le empieza a dar más minutos y él empieza a jugar. Quizás se empieza a integrar con el equipo y empieza a ver cuál es el estilo de juego, empieza a ver cómo se integraba cada uno, o sea, la media cancha, cómo se integraba también con la parte defensiva, con la delantera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que prácticamente empieza a ganar y empieza a disfrutar. Entonces, esto fue una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, y va resumido a lo que es el propósito. Muy bien, pues ya llegamos a la última fase, ahora sí que la revisión del partido, ¿no? Y entonces tenemos aquí 3 puntos, ¿no? Que son muy importantes, ahora sí que es el resumen de la sección. Primer punto, encuentra cuál es tu propósito, ¿no? Muy fácil, como ya te lo dije, anótalo en tu blog de notas, en tu diario, en tu cuaderno, como tú quieras llevarlo, anótalo, ¿no? ¿Cuál es tu razón por la que juegas fútbol? Y entonces, y no te quedes solamente con ese texto, ¿no? Sino también interiorízalo y piénsalo, ¿no? El segundo punto es el por qué. ¿Por qué juegas fútbol? ¿No? ¿Cuál es la razón por la que tú tienes esa chispa que te enciende? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo cada vez que juegas fútbol? ¿Y por qué te estás levantando? ¿Y por qué te estás yendo al entreno? ¿Y por qué lo gozas? ¿Y por qué te diviertes? Y como punto número 3, compártelo con tu familia, compártelo con tus compañeros y esto te va a ayudar a interiorizarlo. Eso es lo más importante. O sea, no nada más que quede en una nota, sino realmente empezarlo a procesar. Por eso te digo, procésalo, anótalo, el por qué, y luego coméntalo con quien tú quieras, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Mira, fíjate que estoy estudiando el coaching de Alex, Mente Ganadora, y uno de mi tarea es comentarte cuál es mi propósito. Mi propósito es este. Y le preguntas a tu cuate o a tu compañero de equipo, oye, ¿cuál es tu propósito? Y entonces se va a quedar así. Y tú dale una instrucción de lo que estás aprendiendo aquí y a ver qué te dice, ¿no? Guíalo, ayúdalo, ¿no? Porque realmente es padrísimo, porque como les dije, esta es la razón por la que te vas a sacar de cuando tú estás en un día malo, como el caso de Ricardo,
¿no? Que hasta ya estaba pensando en desertar y irse ya a dejar el fútbol y realmente él encontró nuevamente su pasión, ¿no? Entonces, el propósito, nuevamente les digo, es el motor que te va a llevar adelante, es el motor que te va a poner tu mente ganadora y el motor que te va a decir, me encanta jugar fútbol. Entonces, disfrútalo y aplica los principios y acuérdate, es el motor, el propósito.